¿Te has imaginado alguna vez cómo una sola decisión puede cambiar por completo el rumbo de tu vida? Sigue viendo para descubrir cómo el orgullo y la incredulidad de un camionero casi le costaron mucho más de lo que podía imaginar, y cómo una niña de 12 años intentó salvarlo de un destino terrible. El sol abrasador del mediodía castigaba el asfalto de la BR-16 cuando Marcos Silva estacionó su Scania azul en el puesto Estrella do Sul, en Queluz. A sus 45 años conocía esa carretera como la palma de su mano. La había recorrido miles de veces en sus 20 años de profesión. Era un hombre de pocas palabras, rostro marcado por el sol y por el tiempo, conocido entre los colegas por su puntualidad y por su terquedad al doble. «Llena el diésel y tráeme un café bien fuerte», gritó al frentista mientras bajaba de la cabina, estirando la espalda dolorida. Llevaba una carga valiosa de productos químicos con destino al puerto de Santos y no podía retrasarse. El cronograma estaba apretado y cada minuto perdido significaba menos dinero al final del mes. Mientras esperaba, Marcos fue a la cafetería del puesto. El lugar estaba lleno. Otros camioneros descansaban. Familias hacían paradas rápidas. El típico movimiento de una carretera federal dominaba el ambiente. Tomó su café y eligió una mesa en el rincón, lejos del bullicio, cuando una figura pequeña se acercó. Ana Clara tenía solo 12 años, pero sus ojos castaños cargaban una seriedad que no coincidía con su edad. Vestía un vestido sencillo y floreado, con el cabello negro en 2 trenzas. Caminó directamente hacia la mesa de Marcos, con sus manitas temblando ligeramente. «Con permiso, señor», dijo con voz firme pero respetuosa. «Usted es el dueño de ese camión azul de afuera». Marcos levantó los ojos de su café, medio irritado por la interrupción. «Soy yo, niña. ¿Por qué?» Ana Clara respiró hondo, reuniendo coraje. «Señor, necesito hablar con usted. Dios me envió para detenerlo. Usted no puede continuar este viaje hoy». El camionero casi escupió el café. Una carcajada alta y burlona se escapó de su garganta, llamando la atención de quienes estaban cerca. «Niña, ¿qué es esto? Una broma. Ve a jugar con muñecas y déjame trabajar en paz». «Por favor, señor, hablo en serio», insistió Ana Clara, con los ojos comenzando a llenarse de lágrimas. «Tuve un sueño. Vi su camión, vi el accidente. Usted tiene que escucharme». En ese momento, una señora de unos 68 años se acercó apresuradamente. Era doña Carmen, la abuela de Ana Clara, con una expresión de preocupación mezclada con vergüenza. «Ana Clara, hija, vuelve aquí». «Disculpe, señor», dijo tomando a la niña del brazo. «Es muy religiosa y a veces tiene estas ideas». Marcos se levantó riéndose aún más fuerte. «Mira eso, ahora la niña es profeta, qué ridiculez. Tengo 20 años de carretera, niña. Ya pasé por tormentas, neblina, asaltos, de todo un poco. ¿Y tú crees que voy a parar un viaje por un sueñito de niña?» Ana Clara se soltó suavemente de la abuela y dio un paso adelante. «Señor, por favor, solo hoy. No viaje hoy. Lo vi todo muy claro. Había fuego. Había. ¡Da basta!», gritó Marcos golpeando la mesa y derramando el café. «No tengo tiempo para fanatismo religioso. Ve a catequizar a otro». Sacó un billete de 10 reales y lo lanzó sobre la mesa. «Toma, para un helado, y deja de molestar a la gente». Doña Carmen se sonrojó de vergüenza y devolvió el billete. «No queremos su dinero, señor. La niña solo quería ayudar». «¿Ayudar?», rió Marcos con desprecio mientras se dirigía a la salida. «Ayudar sería dejarme trabajar en paz. Enseñe a esa niña a no meterse en la vida de los adultos». Ana Clara corrió tras él, llorando. «Señor, por favor, nunca miento sobre mis sueños. Siempre se cumplen. Por favor, no vaya». Marcos se detuvo en la puerta y apuntó un dedo a la niña. «Escucha, niña. No creo en esas tonterías de iglesia. Dios tiene cosas más importantes que preocuparse por un camionero. Y aunque se preocupara, no mandaría recado por una niña que se cree santa». Salió pisando fuerte, dejando a Ana Clara y a doña Carmen en la entrada de la cafetería. Marcos subió a la cabina todavía refunfuñando. «¿Qué mundo es este? Una niña queriendo dar lecciones a un adulto. Dios me envió. ¡Qué tontería!». Encendió el motor con más fuerza de la necesaria, haciendo que el diésel rugiera alto. Por el retrovisor aún podía ver a Ana Clara en la puerta del puesto, observando su partida con tristeza. «Fanáticos religiosos, siempre queriendo meterse en la vida ajena», murmuró mientras enganchaba la primera marcha. El Scania azul ganó velocidad, dejando una nube de polvo atrás. Marcos todavía sacudía la cabeza, incrédulo por la situación. Tomó el radio PX y sintonizó el canal de los camioneros,
ansioso por contar la historia absurda. Aló, aló, personal de la 116. Aquí Marcos del Scania azul cargado para Santos. ¿Alguien en la escucha? La estática crepitó antes de que algunas voces respondieran. Opa, Marcos, aquí C del Volvo rojo, ¿cómo marchan las cosas por ahí? Muchachos, no van a creer lo que me pasó en el puesto Estrella Azul, comenzó Marcos entre risas. Una niñita como de 12 años vino a decirme que Dios la mandó para pararme, que yo no podía viajar hoy porque había tenido un sueño conmigo. Una ola de carcajadas inundó el radio. No puede ser, Marcos, dijo otra voz. ¿Qué locura es esa? Pues sí. La niña llegó toda seria diciendo que habría un accidente, que vio fuego, no sé qué más. La abuela toda avergonzada pidiendo disculpas. Y yo le dije, niña, tengo 20 años de carretera, ¿crees que voy a parar por un sueñito? Hiciste bien, Marcos, apoyó otro camionero. Ese montón de fanáticos religiosos están cada día peor. Ahora los niños quieren dar consejo a quien ya rodó Brasil entero. Marcos se sintió validado por los colegas. Exacto. Le dije que buscara a otro para engañar. Imagínense que yo pierda mi carga por una superstición de niña. Mientras hablaba, aumentó la velocidad para compensar los minutos perdidos. Miró el velocímetro, 95 kilómetros por hora. Podía acelerar un poco más sin problemas. La carga estaba bien distribuida. El camión respondía perfectamente. 20 años de experiencia no fallan, murmuró. Mientras tanto, en el puesto Estrella Azul, Ana Clara seguía sentada junto a su abuela, con las lágrimas ya secas en el rostro. Doña Carmen le acariciaba el cabello con cariño. Bobo, él no me creyó, susurró Ana Clara. ¿Por qué los adultos nunca creen? El sueño fue tan real, yo lo vi todo. Hija, suspiró doña Carmen, no todos tienen la fe que nosotros tenemos. A veces la gente necesita ver para creer. Tú hiciste tu parte. Lo intentaste. Ahora solo nos queda orar por él. ¿Y si pasa de verdad, Bobo? ¿Y si él se lastima? Será culpa mía por no insistir. No, Ana Clara. No eres responsable de las decisiones de los demás. Tu don es para ayudar, pero cada persona tiene libre albedrío. Vamos a orar para que el Señor proteja a ese hombre, aunque él no lo crea. Las dos se arrodillaron en silencio y comenzaron a orar. De vuelta a la carretera, Marcos seguía su viaje escuchando música sertaneja. La región montañosa de Sao Paulo pasaba por las ventanas y él se sentía confiado y en control. Conocía cada curva, cada subida y bajada. Niña visionaria, resopló. Si cada vez que alguien sueña algo dejáramos de trabajar, el mundo no funcionaría. Miró el reloj del panel, 2:30. Si mantenía el ritmo, llegaría a Santos en el horario previsto. Tal vez incluso antes. La empresa quedaría satisfecha y él aseguraría más contratos. Eso era lo que importaba: trabajo serio, responsabilidad, compromiso. No supersticiones. El radio volvió a crepitar. Marcos, sigues en la escucha. Aquí estoy, personal. Cuidado la bajada de la Serra das Araras, muchacho. Hay obras más adelante, pero nada grave. Vale por el aviso. Buena ruta. Marcos apagó el radio y subió el volumen de la música. La imagen de Ana Clara empezaba a desvanecerse. Pero en el puesto, Ana Clara aún oraba con fervor, con una lágrima solitaria resbalando por su mejilla. Su abuela sostenía su mano, ambas con un inexplicable peso en el corazón. La tarde avanzaba y Marcos seguía, acelerado por la BR-16. El sol se inclinaba en el horizonte, reflejándose en el parabrisas. Había recorrido unos 80 km desde el puesto, y la memoria de la niña profeta apenas le provocaba sonrisas sarcásticas. Dios me envió, repitió en tono burlón, imitando la voz de Ana Clara. Si Dios se preocupara por camioneros, mandaría combustible barato. Rió de su propio chiste mientras se enfrentaba a una subida empinada. Entonces sintió los primeros signos de cansancio. Los párpados le pesaron. Se pasó la mano por el rostro. Debe ser el calor, pensó, encendiendo el aire acondicionado. En el panel, una pequeña luz amarilla parpadeó y se apagó. Marcos la vio de reojo, pero la ignoró. Lo que no sabía era que la carga de químicos había empezado a filtrarse. Un sello se había soltado por la vibración y gases tóxicos escapaban poco a poco. 15 minutos después, la somnolencia aumentó. Marcos bajó la ventana, pero aún así sentía sus reacciones más lentas. Qué raro, dormí bien, no bebí, ¿por qué tanta flojera? Pensó en parar en el próximo puesto, pero estaba entrando en el tramo más peligroso, la bajada de la Serra das Araras, 15 kilómetros de curvas cerradas. Mejor paso esto y paro después.
La luz amarilla volvió a parpadear, esta vez quedándose encendida por unos segundos. En la cabina, el olor químico ya se mezclaba con el del diésel, pero Marcos no notó la diferencia. Su discernimiento estaba siendo afectado por los vapores tóxicos. Esa niña loca, seguro hace eso con todo camionero. ¿Algún golpe? La abuela manda a la niña llorar. Dice que soñó algo, y luego piden dinero para romper la maldición. Esa teoría lo irritó aún más. Su frase se cortó cuando el camión dio un pequeño desvío hacia la derecha. Marcos corrigió rápido. ¿Qué fue eso? La luz volvió a parpadear más seguido. Esta vez prestó atención, aunque sin entender. Pensó que tal vez era solo un sensor defectuoso. Otro gasto, murmuró. Su visión empezó a nublarse. Las manos temblaban. El cansancio crecía como si su energía estuviera siendo drenada. Entró en la primera curva de la bajada con velocidad excesiva. «Concéntrate, Marcos», se ordenó, tratando de mantenerse despierto. Pero los vapores tóxicos ya comprometían sus reflejos. La segunda curva se aproximaba y sus párpados pesaban como plomo. Por una fracción de segundo, se durmió. El Scania se desvió hacia la pista contraria. «¡Carajo!», gritó, despertando y corrigiendo bruscamente. El corazón se le disparó. Entonces la imagen de Ana Clara le atravesó la mente como un relámpago. Los ojos llorosos, la voz suplicante, lo vi todo muy claro. Una duda hiriente le atravesó la conciencia. No, no, es coincidencia, solo estoy cansado. Pero una vocecita interna susurraba que tal vez debía haber escuchado a la niña. La tercera curva de la Serra das Araras se aproximaba como un desafío mortal que Marcos no estaba en condiciones de enfrentar. Sus reflejos, normalmente afilados por 2 décadas de experiencia, funcionaban ahora en cámara lenta. Los vapores tóxicos que escapaban de su carga habían comprometido seriamente sus funciones cognitivas y motoras. «Vamos, concéntrate», gritó para sí mismo, dándose una bofetada en el rostro en un intento desesperado de mantenerse despierto. El velocímetro marcaba 70 km/h, velocidad normal en una recta, pero peligrosamente alta para aquella bajada sinuosa. La luz amarilla del panel ya no parpadeaba, permanecía encendida de manera continua, acompañada por un bip intermitente que Marcos apenas procesaba. Sus oídos zumbaban, su visión estaba borrosa y sus manos temblaban sobre el volante. Lo que él no sabía era que el escape había empeorado en los últimos 5 minutos. Los vapores llenaban la cabina de forma lenta pero constante. De repente, un coche apareció en la curva en sentido contrario. Marcos vio los faros acercarse, pero su capacidad de calcular distancias estaba completamente afectada. Viró el volante a la derecha con un movimiento brusco y exagerado, tratando de evitar la colisión frontal. «No, no, no», murmuró aterrado cuando sintió que había perdido el control por completo. El Scania azul salió de la pista como un gigante descontrolado. Las ruedas traseras perdieron adherencia, haciendo que la carreta patinara lateralmente. Marcos intentó corregir la dirección, pero cada movimiento solo empeoraba la situación. El peso de los productos químicos convirtió el camión en una fuerza imparable de la naturaleza. En cuestión de segundos, el vehículo volcó violentamente, rodando por la ladera al costado de la carretera. El ruido era ensordecedor, metal golpeando contra rocas, vidrios estallando, la carga desplazándose como una bestia encerrada. Marcos fue lanzado de un lado al otro dentro de la cabina, protegido solo por el cinturón y la estructura reforzada. El Scania dio 3 vueltas antes de quedar boca abajo en el fondo de un pequeño valle, unos 50 metros más abajo. La cabina estaba destruida, las ruedas giraban en el aire, y un silencio mortal se apoderó del lugar. Pero lo peor estaba por comenzar. El compartimiento de cargas se había roto completamente durante el vuelco, esparciendo productos químicos altamente inflamables por toda la zona. El líquido corrosivo se mezcló con el diésel que escapaba del tanque perforado, creando una combinación peligrosísima. Una chispa, probablemente causada por el roce del metal contra la piedra, fue suficiente para iniciar el infierno. Llamas azules y anaranjadas se extendieron rápidamente, envolviendo la estructura del camión en cuestión de segundos. El fuego, alimentado por los químicos, crecía en intensidad y altura. Marcos estaba semiconsciente, colgado boca abajo del cinturón. Sangre le caía por la frente y sentía dolores intensos por todo el cuerpo. Cuando el olor a humo llegó a su nariz, una descarga de adrenalina lo despertó parcialmente. «¡Socorro! ¡Socorro!», murmuró con voz débil, intentando moverse entre los restos retorcidos. Sus piernas estaban atrapadas y apenas podía mover los brazos.
El calor aumentaba y el crepitar del fuego se acercaba como una sentencia. Arriba, en la carretera, el conductor del coche que lo había visto segundos antes frenó de inmediato y llamó a los bomberos. En poco tiempo, llegaron las primeras personas, pero ninguna podía acercarse por la intensidad de las llamas y la toxicidad del humo. ¿Hay alguien ahí abajo?, gritó un hombre, sin poder acercarse. ¿Llamaron a los bomberos? Rápido. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Los bomberos venían en camino, pero Marcos no sabía si aguantaría hasta que llegaran. Sus fuerzas disminuían rápidamente, y cada respiración era una tortura. En su estado semiconsciente, una imagen apareció entre la niebla de su mente. El rostro de Ana Clara, sus ojos llenos de lágrimas, su voz desesperada diciendo: «Señor, por favor», lo vi muy claro. «Había fuego. Había fuego», susurró Marcos, como una revelación dolorosa. Ella lo vio. La niña quería salvarme. Una punzada de culpa lo atravesó. Una niña de 12 años había intentado impedir la tragedia, y él se había reído de ella. Había despreciado su fe. Había humillado su advertencia. Y aún así, ella solo quería ayudarlo. «Dios, perdóname», murmuró mientras su conciencia se desvanecía lentamente. Las llamas crecían a su alrededor, pero Marcos casi no las sentía ya. Su última imagen lúcida fue el rostro preocupado de Ana Clara. Su último sentimiento, un arrepentimiento profundo que dolía más que cualquier hueso roto. Los bomberos llegaron 15 minutos después y necesitaron otros 20 para controlar el incendio y rescatar a Marcos. Cuando por fin lograron sacarlo de la cabina destruida, estaba inconsciente, con heridas graves, pero vivo. Fue un milagro que hubiera sobrevivido. Mientras la ambulancia corría rumbo al hospital con Marcos en estado crítico, en el puesto Estrella do Sul, Ana Clara despertó de un sueño inquieto. Lágrimas escurrían por su rostro. Aunque no sabía cómo, sentía que lo que había visto en sueños, finalmente había ocurrido. 3 días después del accidente, Marcos Silva abrió los ojos lentamente en el cuarto 208 del Hospital Municipal de Queluz. La luz blanca del techo lo cegó por un segundo, y un dolor agudo cruzó su cabeza como una cuchilla. Intentó moverse, pero su cuerpo protestó con dolores que lo hicieron gemir. «Calma, señor Marcos, no intente moverse todavía», dijo una voz femenina. Era la enfermera Patricia, quien lo había cuidado los últimos 3 días. «Usted sufrió un accidente grave. Está en el hospital, pero está vivo. Es un milagro». La memoria volvió en fragmentos. La bajada, la somnolencia, el vuelco, el fuego, y luego, como una puñalada, la imagen más dolorosa de todas, el rostro de Ana Clara intentando advertirle. «La niña», susurró con voz ronca. «La niña del puesto». La enfermera frunció el ceño. «¿Qué niña, señor? ¿Quiere que llame a su familia?» Antes de que Marcos pudiera responder, la puerta se abrió y entró el doctor Roberto Méndez, un hombre de mediana edad con gafas y bata impecable. Cargaba una tabla con documentos y tenía una expresión seria, pero aliviada. «Señor Marcos, qué bueno verlo despierto», dijo acercándose. «Soy el doctor Roberto, responsable por su caso. ¿Cómo se siente?» «Como si me hubiera arrollado un tren», respondió Marcos con un intento de sonrisa amarga. «Doctor, ¿qué tan grave fue?» El médico tomó una silla y se sentó junto a la cama. «Seré muy franco, señor Marcos. Usted tuvo muchísima suerte. Sufrió una conmoción cerebral, 3 costillas quebradas, cortes profundos en el brazo derecho y la frente, y un traumatismo en la pierna izquierda. Pero considerando el accidente». Hizo una pausa. «Señor, su camión volcó 3 veces y se incendió. Los bomberos tardaron casi 40 minutos en sacarlo. Lógicamente, usted debería haber muerto». Marcos sintió un escalofrío. «El fuego, yo recuerdo el fuego». «Sí. Y aquí viene lo más extraño», continuó el doctor. «Los productos químicos que transportaba eran altamente tóxicos. La inhalación prolongada puede causar inconsciencia, parálisis respiratoria e incluso la muerte. Pero algo lo protegió de una exposición fatal». «¿Algo me protegió?», repitió Marcos, pensando inevitablemente en Ana Clara. «Doctor», dijo Marcos con dificultad, «¿cuánto tiempo estuve inconsciente? ¿Qué día es hoy?» «Hoy es jueves», respondió el doctor Roberto. «El accidente fue el lunes por la tarde. Usted estuvo en coma inducido para reducir la inflamación cerebral. Para ser sincero, no esperábamos que despertara tan pronto». Marcos cerró los ojos, procesando todo. 3 días. 3 días perdidos, por su orgullo, por su terquedad. «Doctor»,
necesito hablar con unas personas. Una niña y su abuela. Estaban en el puesto Estrella do Sul. El doctor Roberto sonrió ligeramente. Curioso que diga eso. Ellas estuvieron aquí ayer. Una señora mayor y una niña. Dejaron flores y dijeron que volverían hoy. El corazón de Marcos se aceleró, enviando un latigazo de dolor por sus costillas fracturadas. Ellas vinieron a verme. Sí. La niña estaba muy preocupada. Preguntaba si usted iba a caminar, si iba a despertar. La abuela dijo que han estado orando por usted desde el lunes. Lágrimas comenzaron a escurrir por los ojos de Marcos. Lágrimas que no eran de dolor físico, sino de culpa, una culpa que le atravesaba el alma. Ana Clara había intentado salvarlo. Él la había tratado con desprecio. Y aún así, ella había orado por él. ¿Qué tipo de hombre soy?, murmuró, llevándose las manos temblorosas al rostro. ¿Cómo dice, señor?, preguntó el doctor Roberto, sin entender. Doctor, esa niña, ella trató de advertirme. Me dijo que iba a tener un accidente, que lo vio en un sueño. Y yo me reí en su cara. Le dije que era una fanática religiosa, que quería engañarme. Fui cruel con ella y con la abuela. Su voz quebró. Tuvo que detenerse un momento. Ella intentó salvarme, doctor. Una niña de 12 años intentó salvar la vida de un hombre que la trató como basura. El doctor Roberto escuchó en silencio, percibiendo que no era solo un paciente hablando, sino un hombre en plena transformación. Señor Marcos, dijo con suavidad, a veces Dios usa a las personas menos esperadas para enseñarnos grandes lecciones. Quizás debería agradecérselo cuando vuelva. En ese momento, unos golpecitos suaves sonaron en la puerta. La enfermera entró con una sonrisa. Doctor, hay visita para el señor Marcos. Ana Clara entró tímidamente, de la mano de doña Carmen. Llevaba un pequeño ramo de flores silvestres, y sus ojos se iluminaron al ver a Marcos despierto. ¿El señor está bien?, preguntó ella corriendo hasta la cama. Yo sabía que Dios lo iba a proteger. Marcos intentó incorporarse, ignorando el dolor. Las lágrimas volvieron a brotar. Niña, Ana Clara, yo necesito pedirte perdón. No hace falta pedir perdón, señor, dijo ella con una dulzura que solo una crianza podría tener. Yo entiendo. A veces los adultos no consiguen creer. Pero yo te traté mal, te dije cosas horribles. Doña Carmen se acercó y puso la mano sobre el hombro de Marcos. Señor, lo importante es que está vivo. Ana Clara no le guarda rencor. Hemos estado orando por usted estos días. ¿Ustedes oraron por mí?, preguntó Marcos incrédulo. Claro, señor, respondió Ana Clara. Jesús enseñó que debemos amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos maltratan. Pero usted no es nuestro enemigo. Solo tenía miedo de creer. Esas palabras, sencillas y puras, golpearon a Marcos como un rayo. Comprendió, de repente, que su vida había sido guiada por el miedo. Miedo a parecer débil. Miedo a ser engañado. Miedo a creer en algo más grande que él mismo. Ana Clara, dijo tomando la pequeña mano de la niña, tú me salvaste. Aunque yo no lo mereciera, trataste de salvarme. No fui yo, señor. Fue Dios. Él me mostró el sueño porque lo ama y no quería que nada malo le pasara. El doctor Roberto miraba la escena con emoción. En sus 15 años de medicina, había visto muchas recuperaciones, pero pocas transformaciones tan profundas. 2 semanas habían pasado desde que Marcos salió del hospital. Sus piernas aún dolían, especialmente la izquierda, que quedó con una ligera cojera permanente, un recordatorio físico de su terquedad. Pero era el dolor emocional lo que más pesaba, el remordimiento de haber despreciado una advertencia divina entregada por una niña inocente. Aquella mañana de sábado, Marcos estacionó un coche prestado frente al puesto Estrella do Sul. No había podido dejar de pensar en Ana Clara y doña Carmen desde que salió del hospital. Llevaba consigo un sobre con dinero, no como pago, sino como un gesto de gratitud, aunque sabía que ninguna cantidad borraría su grosería. Ana Clara estaba ayudando a su abuela a organizar productos en la pequeña tienda del puesto cuando lo vio llegar, caminando con dificultad. Sus ojos brillaron y corrió para recibirlo. «Señor Marcos, qué bueno verlo caminando», exclamó ella, abrazándolo sin rastro alguno de resentimiento. «Ana Clara, mi niña», dijo Marcos con la voz quebrada, devolviéndole el abrazo. «Vine porque necesito hablar con ustedes. Necesito intentar reparar, aunque sea un poco, el mal que hice». Doña Carmen se acercó secándose las manos en el delantal. «Señor Marcos, no debía haberse molestado. ¿Cómo van las heridas?» «Físicamente voy mejorando, doña Carmen, pero por dentro,
Por dentro estoy hecho pedazos. Se sentaron en la pequeña área de convivencia del puesto. Marcos respiró hondo. Pasé 45 años de mi vida creyendo que todo dependía de mí. Mi fuerza, mi experiencia, mi inteligencia. Me burlaba de la fe de los demás. Pensaba que la religión era cosa de gente débil e ignorante. Su voz se quebró. Y cuando Dios envió a un ángel de 12 años para salvarme, yo la traté como basura. Señor Marcos, intentó decir Ana Clara, pero él levantó la mano suavemente. Déjame terminar. Hija, necesito decir esto. Sacó el sobre del bolsillo. Traje esto para ustedes. Sé que no borra lo que hice. Pero, es lo mínimo que puedo hacer. Doña Carmen devolvió el sobre inmediatamente. Señor, no queremos su dinero. Nunca lo quisimos. Lo sé, lo sé. Marcos bajó la mirada. Entonces, ayúdeme de otra forma. Levantó los ojos hacia Ana Clara. Enséñenme. Enséñenme la fe que ustedes tienen. Enséñenme a creer en algo más grande que mi propio orgullo. Ana Clara sonrió con esa pureza que solo las criancas tienen. El Señor quiere ir a nuestra iglesia mañana. Yo, no sé si estoy listo, respondió Marcos con sinceridad. No necesita estar listo, Señor. Nadie lo está. Jesús recibe a la gente como está. El domingo por la mañana, Marcos estaba más nervioso que en cualquier viaje difícil que hubiera realizado en la carretera. Se vistió con su mejor ropa y condujo hasta la pequeña iglesia Asamblea de Dios donde Ana Clara y Doña Carmen congregaban. El edificio era sencillo, pero al entrar, sintió algo que no podía explicar. Una paz que hacía muchos años no experimentaba. El pastor Joao, un hombre humilde de unos 50 años, lo recibió con una sonrisa cálida. Ana Clara ya había contado la historia a la congregación, de modo que todos sabían quién era Marcos. Nadie lo miró con desprecio. Al contrario, lo recibieron con cariño. Durante el culto, cuando el pastor habló sobre el perdón y las segundas oportunidades, Marcos no pudo contener las lágrimas. Allí, entre personas simples que casi no conocía, sintió algo que su autosuficiencia jamás le había dado: la sensación de pertenecer a algo mayor. Después del culto, Marcos se acercó al pastor. Pastor, quiero aceptar a Jesús en mi vida. Quiero aprender a tener la fe que Ana Clara tiene. Aquel día, Marcos hizo una oración de entrega. No fue dramática ni espectacular, pero fue real. Y fue transformadora. Estrella blanca mediana la transformación de Marcos. En los meses que siguieron, Marcos se volvió un asistente constante de la iglesia. Se jubiló de la profesión de camionero. El accidente lo había obligado a replantear sus prioridades. Con el dinero del seguro y una indemnización, abrió una pequeña oficina mecánica en la ciudad, donde siempre reservaba tiempo para conversar con los clientes sobre la importancia de escuchar los avisos que la vida da. Ana Clara continuó teniendo sus sueños proféticos, pero ahora Marcos era uno de los primeros en tomarlos en serio. Ella se convirtió en una hija espiritual para él, y él, en un protector y admirador de su fe inquebrantable. Un día, mientras la ayudaba con la tarea de la escuela, Marcos dijo: Ana Clara, ¿sabes? Me enseñaste que a veces Dios escoge a los más pequeños para avergonzar a los que se creen grandes. Es verdad, señor Marcos, respondió ella con la sonrisa que había cambiado la vida de él. Dios no escoge a los capacitados. Él capacita a los escogidos. Marcos sonrió, finalmente comprendiendo que el viaje más importante de su vida no había sido por las carreteras de Brasil, sino por el camino de la humildad que una niña de 12 años le mostró. Y que el mayor rescate que había experimentado no fue el de los bomberos que lo sacaron de las llamas, sino el de una niña enviada por Dios para salvarlo del orgullo que casi lo destruye. Estrella blanca mediana final. ¿Y tú? ¿Qué te pareció esta historia de transformación y humildad? ¿Te gustó ver cómo el orgullo puede cegarnos ante advertencias importantes, pero cómo el arrepentimiento sincero puede cambiarlo todo?